Capítulo 4. La prueba del liderazgo para potencial y madurez. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Potencialmente, casi cada momento de nuestra vida es una prueba. Sin embargo, nosotros también podemos encontrar épocas de prueba, y durante esos tiempos prolongados, si estamos alertas a ellos, Dios nos fortalecerá para pasar las pruebas. El libro de Santiago nos advierte que los líderes experimentarán más escrutinio, prueba y juicio que los seguidores. Las pruebas son comunes. Se administran pruebas a diario en las escuelas. Se prueban los objetos también, se prueban muchos productos y aparatos antes que se vendan. Casi cada parte de un nuevo automóvil se le hace pasar a través de pruebas intensivas para verificar la seguridad y desempeño. En forma similar, cuando Dios prueba a los líderes, los lleva a través de un tipo de sedazo crucial que revela de qué están hechos. Estos sedazos nos hacen mejores líderes. También, todos los líderes bíblicos que fueron usados poderosamente por Dios fueron probados. Algunos de ellos pasaron por prolongadas épocas de prueba. Abraham, Moisés, Esther, Job, David, Samuel y Pablo son solo algunos ejemplos. La prueba a menudo viene en el área de su fe, para ver si ellos confiarán en Dios sin tener en cuenta las circunstancias o las fuerzas que se levantan en su contra. ¿Confiarían ellos en Dios cuando todo parecía desesperado? ¿Confiarían ellos en Dios cuando los retrasos parecían el orden del día? ¿Confiarían ellos y lo obedecerían cuando los amigos y miembros de la familia estaban rindiéndose y ellos tenían que permanecer firmes a solas? ¿Estarían ellos dispuestos a arriesgar todo por causa del reino? También, la prueba les salió al paso en el área de los motivos. ¿Servirían ellos fielmente a Dios aun cuando nadie lo notara? ¿Estarían ellos deseosos de servir en lugares oscuros, difíciles y solitarios sin el aplauso de otros? ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones para servir? Lección 4.1. Los propósitos de la prueba. Si nuestra vida fuera demasiado fácil, quizás nos volveríamos perezosos y satisfechos de nosotros mismos. La fe crece cuando se prueba. En las pruebas aprendemos a confiar en Dios completamente, entonces nuestra alma está firmemente anclada en Él, la roca de fundamento de nuestra fe. La historia de José trata de la fe en el ardiente crisol de la vida. En medio del rechazo, imputaciones falsas y aislamiento en la prisión, su fe se fortaleció. La historia de José revela que las pruebas son vitales en el proceso de formar a un líder cristiano eficaz. El libro de Génesis contiene solo 3 capítulos sobre la creación de nuestro mundo, pero contiene 13 capítulos sobre la conformación de José en el líder en el cual Dios podría confiar y usar en un papel vital de liderazgo. Por ejemplo, temprano en la vida de José Dios instiló varios sueños dentro del corazón del muchacho. Dios lo había marcado para grandeza, pero la jornada hacia la realización de ese sueño era larga y difícil. Primero, la condición de José como hijo favorito de Jacob almacenó el resentimiento de sus hermanos mayores. Cuando él imprudentemente compartió sus sueños con sus hermanos, claramente no siguió los principios para ganar amigos e influir en las personas. Así, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo y fue llevado lejos a una tierra extraña, podemos imaginar que sus sueños se convirtieron en una memoria distante. José ya no imaginaba a sus hermanos inclinándose ante él. En cambio, probablemente se imaginó a un capataz cruel, listo para golpearlos si se resistía a las órdenes. Establecer los variados propósitos de la prueba e identificar tales propósitos en su propia vida. José enfrentó ahora la prueba última. ¿Abandonaría él su fe en Dios y pondría de lado sus sueños dados por Dios, o se aferraría tenazmente al Dios de Israel y a todo lo que él prometió? La adversidad presiona fuerte y se mofa, ¿se puede confiar en Dios? Un sueño demorado es un sueño negado. Sin embargo, José no se amargó. A través de sus años de prueba, él abrazó las disciplinas de servidumbre, dominio propio y sufrimiento. ¿Cuáles son algunos de los posibles propósitos de la servidumbre de José bajo Potifar? José aprendió a trabajar fuerte como siervo de Potifar. El hijo favorito aprendió el papel de siervo, sometiéndose a la autoridad. Aprendió a seguir instrucciones muchos años antes de que Dios confiara en él para dar órdenes a otros. Él descubrió la importancia de ser un seguidor antes de que se le diera un lugar de liderazgo. En la casa de Potifar José desarrolló dominio propio. Él aprendió que Satanás probará a un hijo de Dios en un punto de vulnerabilidad. La prueba en nuestra vida privada puede ser el desafío más difícil de todos. Por ejemplo, cuando estamos solos delante de una computadora conectada a la Internet, ¿cómo manejamos la tentación? Si Dios no puede confiar en nosotros en nuestra vida privada,
¿por qué debería confiar en nosotros en el ministerio público? José era joven, buen mozo, solitario y lejos de los ojos de sus padres. Ceder a la esposa de su amo podría significar su boleto a la libertad, pero él se negó a las insinuaciones de ella. Con la ayuda de Dios, él huyó de la tentación sexual. Irónicamente, su refrenamiento valeroso lo condujo a su encarcelamiento. Identifique uno de sus más recientes momentos de sufrimiento y haga una lista de las lecciones que aprendió, y otras lecciones que Dios puede haberle enseñado a través del sufrimiento. Como un prisionero inocente, José aprendió confianza y paciencia. A través de todas sus pruebas, él pudo seguir siempre mirando hacia arriba. Él creyó que la mano de Dios estaba sobre su vida, aunque sus circunstancias dijeran otra cosa. Su época de prueba fue larga y severa, pero debido a su fidelidad a lo largo de la prueba entera, Dios lo puso en un estratégico papel de liderazgo, donde sus sueños finalmente se hicieron realidad. Lección 4.2 La definición y bendición de la prueba. Identificar y explicar lo que constituye la prueba real en la vida del líder. La prueba en relación con el liderazgo puede definirse como una oportunidad que desafía a los líderes a demostrar su nivel de madurez, y para crecer en la fe y obediencia. Cada prueba que un líder cristiano encuentra revela el estado de la persona interna, el corazón del siervo. Un líder opera a partir de una de tres condiciones diferentes del corazón, y su reacción o respuesta se determinará por ese estado interior. Esas condiciones pueden describirse como la pobreza interior, la meseta interior, y el progreso interior. Explique las tres condiciones internas que la prueba revela en el líder. Cuando usted fracasa en confiar en Dios y actuar en obediencia, está reflejando una condición que nosotros llamamos pobreza interior. A veces un tiempo de prueba puede revelar que usted es inmaduro y que su crecimiento se ha estancado. En esta condición usted está hablando o actuando producto de su meseta interior. Esto es cuando su vida muestra la necesidad de crecimiento, porque la mediocridad de su liderazgo espiritual es evidente. La tercera condición se llama progreso interior, y es nuestro ideal. Con el progreso interior, su corazón es marcado por la fe madura y la obediencia consecuente. Abraham fue probado. El propósito de Dios era verificar la condición del corazón de Abraham. Encontramos la historia registrada en Génesis 22:1, 2, 9, 13, y un comentario sobre este incidente está en Hebreos 11:17, 19. Dios había pedido el sacrificio del hijo de Abraham, Isaac, el hijo prometido y tan esperado. Aunque Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac como un sacrificio, Abraham todavía confió en Dios. Esta fue la prueba de Abraham y él la pasó con éxito, mientras demostraba que había solucionado los problemas de obediencia y señorío. David, uno de los más grandes líderes de Israel, tuvo que soportar muchas pruebas a lo largo de su vida. Escuche a su percepción y note cuán consciente estaba él de la necesidad de la prueba. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Las pruebas son benéficas, y los líderes deben darles la bienvenida. Ellas nos dicen la verdad cuando otros amigos no pueden, o no quieren, ser tan francos. El apóstol Pablo termina su última carta a los Corintios con estas serias palabras: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y considere los resultados positivos que debiéramos esperar de las pruebas, según nos dice Santiago, independientemente de lo difíciles que sean ellas en el momento. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la diferencia entre la formación espiritual y la formación de habilidad? Las pruebas son herramientas de formación espiritual para convertirnos en el instrumento de Dios. Pero nosotros normalmente necesitamos más de una lección antes de que las cosas nos resulten claras, respecto a lo que Dios está diciéndonos o está intentando hacer. Esto podría significar que nosotros experimentaremos tiempos de fracaso en nuestros papeles de liderazgo. Cuando un hombre o mujer piadoso falla en un papel de liderazgo, es importante entender que la formación espiritual es solo el primer paso en la formación de un líder cristiano eficaz. Un líder puede haber fallado no porque haya algunas fallas personales en su carácter, sino debido a deficiencias en lo que yo llamo la formación de habilidad. Es necesario aprender la competencia en las habilidades básicas de dirección.
Para mejorar en esta área se requiere el compromiso de un plan de crecimiento diario. Así es como un líder hábil se desarrolla, diariamente. Los líderes hábiles se alimentan con libros, grabaciones y otros recursos que les ayudarán a mejorar sus habilidades de comunicación, las habilidades relacionales, las habilidades motivadoras, las habilidades de actitud, las habilidades para organizar un equipo, las habilidades para resolver problemas, las habilidades para resolver conflictos, etc. Entonces, si un líder quiere experimentar el impacto máximo para el reino, emprenderá la tarea de mezclar carácter piadoso y habilidades de dirección en un plan centrado y estratégico para el ministerio. Él descubre el propósito que Dios le dio. Ella se niega a involucrarse en innumerables actividades. Un marido y esposa en liderazgo se dedicarán a esas actividades que estratégicamente optimizan su impacto. Cada uno aprende a multiplicar su influencia mediante la instrucción, equipamiento y desarrollo de otros líderes. La formación estratégica se vuelve la prioridad, los resultados compuestos son el resultado. La historia de Erwin Patricio explica las 3 bases del desarrollo de un líder, como se describen en la historia de Erwin Patricio. En su libro, Big Picture People, Doug Carter comparte la historia de Erwin Patricio. Su historia ilustra los componentes cruciales de crecimiento hacia el liderazgo maduro. La siguiente es una cita del libro de Carter. Erwin Patricio era un miembro de la tribu Tohono O'odham, un grupo de aproximadamente 10,000 americanos nativos que viven en una reservación asentada en el sur del desierto de Arizona. A los 30 años de edad, Erwin se había ganado el nombre de el borrachín de la reservación. Él había abandonado la escuela antes de completar sus estudios secundarios y se había vuelto un alcohólico y un fracaso en todo lo que había tocado en la vida. Pero una tarde calurosa un misionero visitó su casa. Erwin trató al misionero con el mayor desprecio, aun amenazando matar al misionero si volvía a su choza de adobe. Pero, incluso ante las amenazas a su vida, el misionero persistió. Pronto Erwin se encontró con una pequeña iglesia india y dio su corazón a Cristo. Erwin fue transformado maravillosamente por el poder del Evangelio. Las cosas viejas pasaron y todas se hicieron nuevas. Dentro de una semana se convenció de que Dios estaba llamándolo a predicar el Evangelio. Solicitó la admisión en un instituto bíblico superior de prestigio en New México. El decano de admisión del instituto equivocadamente pasó por alto el hecho que Erwin no había asistido a la escuela secundaria. Usted recordará que mi amigo indio había abandonado sus estudios antes de comenzar la secundaria. Fue admitido a la clase de primer año. 4 años después graduó como el mejor de su clase, y poco después de completar sus estudios, yo oí a Erwin predicar. La primera vez que escuché su testimonio personal, sentí muy fuertemente que el Espíritu Santo estaba dirigiéndome a pedirle a Erwin que considerara convertirse en el capellán de la escuela que yo dirigía para jóvenes americanos nativos. Casi inmediatamente aceptó el desafío, y se mudó con su familia al campus de la Southwest Indian School. Él y yo pasábamos horas en oración y en conversaciones sobre asuntos del ministerio. Desarrollé un amor especial y aprecio por este hombre profundamente espiritual. Admiraba su devoción a Cristo, su fidelidad a la palabra de Dios y a la oración, su carga por el perdido, y su pasión por marcar una diferencia. Él era muy semejante a Cristo en su carácter, aun así, él falló a menudo cuando fue puesto en un papel de liderazgo. Cuando observé sus luchas, me acordé que un carácter excelente y un amor profundo por el Señor no son suficientes para hacer a uno eficaz en el ministerio. Después de varias conversaciones con Erwin, me comprometí a un papel de mentor en su vida. Participamos del ministerio lado a lado. ¡Qué jornada increíble que emprendimos juntos! Años después, el Rep. Kevin Mears, un estimado amigo y pastor en el área de Atlanta, compartió conmigo un modelo de desarrollo de liderazgo que perfectamente describió mi jornada con Erwin. El pastor Kevin habló acerca de un campo de béisbol con las bases como 3 pasos cruciales en el proceso de crecimiento como líder, llamado como la meta, el carácter como primera base, la comunidad como la segunda base, y competencia como tercera base. Erwin era un gigante en la primera base, pero si hubiera permanecido en la primera base su impacto para el reino de Cristo habría sido muy mínimo. Yo hice lo mejor que pude para ayudarle a trabajar en los asuntos de la segunda base. Él trabajó duro para mejorar sus habilidades de comunicaciones y sus habilidades con las personas. Él desarrolló excelente visión de identificar colaboradores, implementación de un equipo, y habilidades para la solución de conflictos. Aunque a medida que sus habilidades mejoraban, un nuevo problema se suscitaba. Él se ocupaba de demasiadas cosas a la vez. Pronto estaba metido en innumerables proyectos y ministerios. En lugar de hacer bien algunas cosas y dejar una marca,
estaba metido en 40 cosas y dejando una mancha. Comencé a discutir los asuntos de tercera base con Erwin. Él necesitó mover su liderazgo a tercera base. La tercera base es donde un líder gana en perspectiva, aprende a enfocar, establece prioridades, cambia de actividad a logro, y se muda del éxito a la importancia, por una estrategia inspirada por Dios, para hacer un impacto máximo para Cristo y su reino. Él tiene que ser más que un hacedor, él tiene que convertirse en un desarrollador de otros. 5 verdades acerca de las pruebas. Estas 5 verdades deben ser asimiladas por todo ministro si es que va a seguir creciendo para ser como Cristo. 1. Todos nosotros experimentamos pruebas en cada etapa de nuestro crecimiento. 2. Nuestra meta debiera ser pasar cada prueba. 3. La prueba siempre precede a la promoción. 4. La promoción de uno mismo y la promoción humana no pueden reemplazar la promoción divina. 5. Así como un producto nunca se usa hasta que se pruebe, así será con cada uno de nosotros. A veces un punto se entiende más fácilmente con la ayuda de un visual. Estudie el siguiente diagrama para una comprensión más clara de las verdades respecto del valor de ser sometido a prueba. Lección 4.3. Las 10 pruebas de desarrollo del liderazgo. Identificar y describir las 10 pruebas que pueden desarrollar líderes. Las palabras de nuestros padres serán verdad: cualquier cosa que valga la pena tener, vale la pena trabajar para conseguirla. Obviamente el proceso de preparación de liderazgo será un trabajo duro y a veces lento y doloroso. Se presentan aquí 10 categorías de pruebas que podemos pasar en la jornada para convertirnos en líderes serviciales eficaces. Si conocemos el propósito de cada prueba y su base bíblica, entonces podemos soportar más fácilmente la incomodidad. Dios está poniendo en movimiento su plan. Nuestras pruebas no lo toman a Él por sorpresa, Él está en control de ellas. 1. La prueba de la fe. Esta es una prueba en cosas pequeñas que viene a determinar nuestra fidelidad y potencial para oportunidades mayores. ¿Por qué la prueba de pequeñas cosas es una de las más difíciles para un líder? Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 2. La prueba de la motivación. Esta prueba viene sobre aquel que está haciendo lo que es correcto, para examinar por qué está haciendo las tareas. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Explique la prueba de la mayordomía, y cómo ha sido probada su propia mayordomía. 3. La prueba de la mayordomía. Esta prueba demuestra cuán estratégica y generosamente nos ocupamos de los recursos que controlamos. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 4. La prueba del desierto. Esta prueba señala nuestra sequedad espiritual y revela nuestra disposición para cambiar y crecer. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. 5. La prueba de la credibilidad. Esta prueba revela la profundidad de nuestra integridad, para ver si nosotros transaremos bajo la presión. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 6. La prueba de autoridad. Esta prueba viene para exponer su actitud y sujeción voluntaria hacia la autoridad dada por Dios. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Pero de los que tenían reputación de ser algo, a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué es la prueba del perdón y cuándo ha experimentado usted esta prueba? 7. La prueba de perdón. Esta prueba viene a mostrar nuestra disposición de perdonar a otros sus ofensas. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuál es la prueba de la guerra y por qué es necesaria? 8. La prueba de la guerra. Esta prueba expone nuestra habilidad para pelear la buena batalla de la fe y superar cada adversidad que enfrentemos. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino. Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? 9. La prueba del tiempo. Esta prueba revela la calidad de su respuesta a las oportunidades dadas por Dios y su compromiso al servicio fiel hasta que la tarea se complete. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. 10. La prueba del señorío. Esta prueba normalmente ocurre en una de sus áreas fuertes. Usted encuentra difícil confiar en Dios porque puede confiar en su propia habilidad. Revela la respuesta de su corazón ante aquel que tiene la autoridad última en su vida. Está claro en el pasaje más abajo que el mandamiento de Jesús no tenía sentido para Pedro, un pescador experimentado. No obstante, él obedeció. Él cedió su propio conocimiento y habilidad ante la autoridad de Jesús, el Señor de su vida. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. No permita que estas pruebas lo desanimen de cumplir los planes de liderazgo de Dios para su vida. Sí, sus emociones más profundas se activarán por estas pruebas, pero ore, persevere y celebre sus victorias.